Buenos días a todos. Recientemente, durante su estudio del libro del profeta Ezequiel, nuestro hermano Carlos nos habló sobre la guerra de Gog y Magog. No entró en detalles, ya que este tema requiere comparar varias profecías bíblicas. Hoy, por lo tanto, examinaremos lo que dicen las escrituras acerca de Gog y Magog. Para comprender quién es Gog, qué representa Magog y a qué eventos se refieren estas profecías. Leeremos Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 39. Espero que el hermano Rodrigo escuche bien. Ezequiel 39, versículo 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, principio soberano de Meshech y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te ha dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Creo que es muy probable que este pasaje de Ezequiel se encuentre al final de la 70ª semana de Daniel. Es decir, durante el periodo de 7 años anunciado por el profeta Daniel antes del fin de los tiempos, justo antes de que comenzara el reinado de Cristo. En este pasaje, Dios anuncia a través del profeta Ezequiel que intervendrá personalmente contra Gog, quien parece tener autoridad sobre varios pueblos: Rosh, Meshech y Tubal. Originalmente, Magog, Meshech y Tubal eran hombres, descendientes de Jafet, el hijo de Noé, Sem, Ham y Jafet. Esto se encuentra escrito en Génesis 10, versículo 2. Como suele ocurrir en la Biblia, el nombre de un antepasado termina por designar al pueblo que desciende de él y a veces al territorio que habita. Por ejemplo, Israel es primero Jacob, luego el pueblo y después la tierra. Edom es primero Esaú, luego su pueblo y después su territorio. Y también Moab es primero un hombre, luego un pueblo y después un país. Por lo tanto, es natural que Mesec y Tubal pueden designar tanto a un pueblo como al territorio donde viven. Además, aparecen varias veces en otros pasajes del Antiguo Testamento, como
pueblos mencionados en Ezequiel 27, versículo 13, y Ezequiel 32, versículo 26. Algunos identifican a Rosh con Rusia, a Mesec con Moscú y a Tubal con la ciudad rusa de Tiflis. Porque la Biblia habla de un pueblo que vendrá del norte. Y dado que Rusia se encuentra en el extremo norte de Israel, se establecen paralelismos entre estos nombres y nombres actuales. Esta hipótesis es bastante popular en algunos círculos proféticos, pero carece de fundamento lingüístico sólido. No comparto esta interpretación. En el pasaje de Ezequiel, leemos que es Dios mismo quien lleva a Gog a las montañas de Israel para juzgarlo. En el momento de la batalla, Gog y todos los ejércitos que le acompañan serán completamente aniquilados. Su derrota será tan total que sus cuerpos servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras. El juicio no solo afectará al ejército invasor, sino que también se extenderá a la tierra de Magog y a quienes vivan a salvo lejos del campo de batalla. Mediante esta rotunda victoria, Dios manifestará su poder y santificará su santo nombre ante Israel y ante todas las naciones, para que todos reconozcan que Él es el Señor, el Santo de Israel. Nos encontramos, pues, al final de la 70ª semana de Daniel, junto antes de entrar en el reinado de Cristo, el milenio. Ahora leeremos un pasaje del libro de Daniel. Vamos a leer. El libro de Daniel, capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey de Sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. En este preciso momento nos encontramos exactamente en la mitad de la 70ª semana de Daniel, en la mitad de los últimos 7 años antes del fin de los tiempos. Versículo 41. Entrará en la tierra gloriosa, que es Israel, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto.
y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Varias indicaciones, como la santificación final de Israel, muestran que esta profecía se sitúa naturalmente al final de la 70ª semana de Daniel, al término de los 7 años. Por lo tanto, existen grandes similitudes entre el pasaje de Ezequiel 39 que hemos leído y este pasaje de Daniel. Ambas profecías presentan muchas semejanzas y parecen describir el mismo conflicto final. En Ezequiel 39, versículo 2, se afirma: te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Es Dios quien atrae a Gog. Y podemos ver que está escrito en Daniel 11, versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. En otras palabras, Daniel explica por qué el rey marcha hacia Jerusalén, y Ezequiel explica que tras estos acontecimientos políticos y militares, es Dios quien dirige soberanamente toda la escena. Leamos ahora el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí también esta profecía parece indicar el final de la 70ª semana de Daniel. En Ezequiel 39, Dios destruye a Gog. En Apocalipsis 19, Cristo destruye a la bestia. Si Jesús es Dios manifestado en la carne, estos dos relatos describen la misma intervención divina contra el líder de esta coalición. Además, en ambos pasajes las aves comen la carne de los muertos. En Ezequiel 39,
tenemos una gran coalición de naciones y la intervención directa de Dios. Y en Apocalipsis 19 tenemos a los reyes de la tierra reunidos y la intervención directa de Cristo. Y todo esto ocurre en Ezequiel 39 antes del reinado de paz y en Apocalipsis 19 antes del milenio. Numerosos elementos convergen para mostrar que estos tres pasajes describen el mismo conflicto final, el de Armagedón, que precede inmediatamente el reinado de Cristo. Si estos tres pasajes describen el mismo conflicto, entonces resulta natural ver a Gog como la figura a la que el libro de Apocalipsis llama la bestia, es decir, el anticristo. Magog representaría entonces la coalición de pueblos sometidos a su autoridad. No olvidemos que Apocalipsis 17, versículo 12, describe a este líder al frente de una coalición de reyes. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora vamos a abordar un problema que surgirá. ¿Por qué? El Apocalipsis nos habla de la guerra de Gog y Magog. Lo leeremos en Apocalipsis 20. Vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si comparamos la guerra de Gog y Magog descrita en Ezequiel, vemos que el tiempo en que tendrá lugar la batalla no es el mismo. El versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan. Así que nos encontramos al final del reinado de Cristo. No al final de la 70ª semana de Daniel, como describe Ezequiel. También podemos ver que los combatientes no son los mismos. Vamos a leer Ezequiel 38. Versículo 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meshech y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meshech y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Pero Apocalipsis 20, versículo 7, dice que Satanás saldrá a engañar a las naciones de los 4 confines de la tierra, a Gog y Magog. No es el mismo. Además, las armas de la guerra no son las mismas. En Apocalipsis 20
Versículo 9, Dios hace descender fuego del cielo. Mientras que Ezequiel 38, versículo 21 dice, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Incluso el objetivo de la batalla no es el mismo. En Apocalipsis versículo 7 está escrito, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Mientras que Ezequiel 38, 11 dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Podemos ver, por lo tanto, que la Biblia describe 2 guerras llamadas Gog y Magog. Y estas 2 guerras están separadas por el reinado milenario de Cristo. No tienen lugar al mismo tiempo. No involucran a los mismos pueblos, ni persiguen el mismo objetivo. Sin embargo, un punto en común permanece. En ambos casos, la rebelión está dirigida contra Dios y su pueblo, y Satanás es el instigador. Si el Gog de Ezequiel corresponde a la bestia de Apocalipsis 19, entonces Satanás actúa a través del anticristo durante la primera guerra, mientras que después del milenio, él mismo lidera la revuelta final de las naciones. Así pues, surge una pregunta interesante. ¿Por qué Juan usa específicamente los nombres de Gog y Magog? El apóstol Juan habla de Gog y Magog en Apocalipsis 20. ¿Por qué? Parecería que Juan quería que pensáramos inmediatamente en Ezequiel 38 y 39. ¿Por qué lo hizo? De hecho, creo que Juan usa deliberadamente la profecía de Ezequiel para mostrar que la última rebelión mundial se asemeja a la primera. Es el mismo método, el mismo enemigo, el mismo odio a Dios y la misma destrucción. En otras palabras, no es necesariamente el mismo Gog, pero es la misma figura profética. Un poco como Babilonia. No creo que la Babilonia del Apocalipsis sea exactamente la ciudad de Nabucodonosor. Sin embargo, Juan usa su nombre porque reproduce sus características. Juan usa deliberadamente los nombres de Gog y Magog para establecer un paralelismo con la profecía de Ezequiel. Quiere mostrar que la rebelión final contra Dios, después del milenio, posee las mismas características esenciales que la profetizada por Ezequiel. Una coalición de naciones contra el pueblo de Dios, inspirada por Satanás y destruida por la intervención directa de Dios. La Biblia
no explica explícitamente por qué Juan conserva estos dos nombres, pero su uso nos invita claramente a relacionar ambas profecías. Basándome en lo que las Escrituras afirman claramente, esta es la conclusión a la que llego tras considerar todos los pasajes que hemos estudiado. Los invito a examinarla a ustedes mismos a la luz de toda la palabra de Dios. Mi convicción personal es que Gog representa al líder de la rebelión contra Dios. En el libro de Ezequiel, esta figura parece corresponder a la bestia de Apocalipsis, es decir, el anticristo. Mientras que en Apocalipsis 20 es el mismo Satanás quien lidera esta revuelta final después del milenio. Esta conclusión no se basa en un solo versículo, sino en la consideración de todas las profecías que hemos examinado. En cuanto a Magog, en Ezequiel se refiere inicialmente al territorio bajo la autoridad de Gog. Sin embargo, en Apocalipsis 20, Juan usa este nombre para designar a todas las naciones involucradas a la rebelión final contra Dios. El término adquiere así un alcance mucho más amplio. Si Gog corresponde a la bestia que cita Ezequiel, entonces Magog representaría la coalición de pueblos bajo su autoridad, mientras que en Apocalipsis 20 designa a todas las naciones seducidas por Satanás para la batalla final. Así pues, sabemos que existe una primera guerra de Gog y Magog que tiene lugar al final de los tiempos, antes del reinado milenario de Cristo, y una segunda guerra de Gog y Magog que se desarrollará al final del milenio, durante la cual Satanás será liberado de su prisión para seducir nuevamente a las naciones de la tierra y reunirlas para una rebelión final contra Dios. En ese momento, fuego descendió del cielo y los destruyó. Satanás es entonces arrojado al lago de fuego y de azufre, donde ya se encuentran la bestia y el falso profeta para ser atormentado externamente. Algunos podrían pensar, Satanás y los demonios estuvieron encarcelados en el abismo durante 1000 años. El reinado de Cristo fue pacífico. Entonces, ¿por qué Dios liberaría a Satanás para que volviera a causar daño? La respuesta es simplemente para que la justicia de Dios se perfeccionara. En efecto, al final de la 70ª semana de Daniel, al término de este periodo de 7 años, los santos del Antiguo Testamento resucitaron con cuerpos glorificados, es decir, cuerpos incorruptibles e inmortales. En ese momento, la esposa de Cristo ya había sido llevada al cielo para estar con el Señor, y ella también recibió un cuerpo glorificado como el del Señor resucitado. La Biblia dice que tras la batalla de Armagedón, el anticristo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego que originalmente había sido preparado para Satanás y sus ángeles. Y todos los que habían recibido la marca de la bestia fueron destruidos por el Señor, sin excepción. Todas estas almas fueron al reino de los muertos. Pero es importante saber que al final de los 7 años habrá una población de seres humanos que habrán sobrevivido a la ira de Dios y seguirán vivos.
incluyendo un tercio del pueblo judío que reconocerá al Señor. Pero no solo ellos. También habrá no judíos, aquellos que no aceptaron la marca de la bestia y que aún viven y que reconocerán al Señor también. Estas dos categorías de personas, judíos y no judíos, entrarán en el reino de Cristo con sus cuerpos físicos y podrán vivir varios siglos como antes del diluvio y tendrán muchos hijos. Estos hijos crecerán y vivirán también cientos de años y tendrán igualmente muchos hijos. El problema que surgirá es que aunque todas estas personas aún pueden pecar porque nacerán con una naturaleza pecaminosa, la realidad es que Satanás y los demonios ya no estarán allí para tentarlos. Durante los 1000 años, quienes nazcan durante el reino de Cristo seguirán teniendo una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, como Satanás estará atado al abismo, no experimentarán las tentaciones que ejerce sobre la humanidad hoy en día. Así que cuando Dios lo libere por un breve tiempo, Satanás volverá a seducir a las naciones. Y esta prueba final revelará lo que realmente hay en el corazón de cada persona. Muchos elegirán seguirlo y se rebelarán contra Dios, atacando Jerusalén y el campamento de los santos. Entonces Dios intervendrá directamente enviando fuego del cielo que los consumirá. Ahora veremos qué sucede después. Vamos a leer Apocalipsis 20. Es muy interesante. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así, Juan contempla el juicio final ante el gran trono blanco en su visión. Todos los muertos comparecen ante Dios. Y está escrito en el versículo 12, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es la palabra de Dios. Veremos qué libros se abrirán y cuál es su propósito. Es muy interesante. Se mencionan varios libros y entre ellos uno parece más importante que los demás, el libro de la vida.
Este libro se menciona en varios pasajes del Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Este libro contiene los nombres de quienes pertenecen a Dios y recibirán la vida eterna. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8 y capítulo 21, versículo 27, este libro se le llama el libro de la vida del Cordero. Es el mismo libro. ¿Por qué añade Juan del Cordero? Porque porque en el Apocalipsis todo se centra en la persona del Señor Jesucristo glorificado. Juan nos recuerda, así que nadie está escrito en el libro de la vida sino por la obra retadora del Cordero. Por lo tanto, el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero son el mismo libro. Este es el mismo principio que cuando la Biblia habla del reino de Dios y luego del reino de los cielos. Según el contexto, el mismo objeto recibe una designación que enfatiza un aspecto particular. Entonces, ¿por qué añade Juan esta aclaración del Cordero? Porque es el Cordero quien redimió a los creyentes. Es por su sangre que sus nombres están escritos en este libro. El Cordero es también el juez y el rey en el Apocalipsis. Y los ciudadanos de la Nueva Jerusalén le pertenecen. Por lo tanto, al hablar de la ciudad celestial, tiene sentido que Juan se refiera al libro de la vida del Cordero, ya que todos los que entran en él ya han sido salvados por él. Ahora examinaremos este libro de la vida. Verán que es muy interesante. Vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Éxodo 32, capítulo 32. Versículo 32. Está escrito: que perdones ahora tu pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que ha escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿De qué libro se trata? El texto no dice libro de la vida, pero es muy probable que sea el mismo, ya que es el libro de Dios escrito por él. En el Salmo 69, versículo 28, David dice, refiriéndose a sus enemigos: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Al leer estos dos pasajes podemos ver que Dios puede borrar nombres de este libro de la vida. Y por lo tanto, podríamos concluir que una persona puede perder la vida eterna. Una persona puede perder su salvación. El problema es que el Nuevo Testamento afirma repetidamente la seguridad del creyente. Ahora veamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, donde Jesús dice: el que venciere
será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Nótese que el Señor no dice, el que no venza será borrado. Jesús hace una promesa positiva. Esta estructura se encuentra a menudo en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Dios dice, nunca te dejaré, esto no implica que realmente tenga la intención de abandonar a ciertos creyentes. Si consideramos todos los textos en conjunto, llegamos a las siguientes conclusiones. El libro de la vida es, en efecto, el registro de aquellos que finalmente heredan la vida eterna. La Biblia usa un lenguaje del borrado, pero nunca afirma explícitamente que un verdadero creyente, nacido de nuevo y sellado con el Espíritu Santo, haya sido borrado de ese libro. Si estudiamos adecuadamente los pasajes que hablan del borrado, podemos encontrar una explicación compatible con las numerosas promesas de seguridad de la salvación en el Nuevo Testamento. Si alguien, al leer estos textos, quisiera argumentar que un creyente puede perder su salvación, tendría que demostrar no solo que el borrado es posible, sino también que un texto afirma claramente que un verdadero creyente regenerado ha sido borrado, que yo sepa, no existe tal texto. Permítanme explicarles mi perspectiva sobre este libro de la vida. Creo que es muy importante comprender esto. Si queremos conciliar estas dos afirmaciones bíblicas, que Dios habla del borrado del libro de la vida y que los verdaderos creyentes son preservados para siempre por el poder de Dios, entonces podríamos considerar que el libro de la vida podría verse como el registro de las personas destinadas a vivir en el que todos están inscritos inicialmente. Un libro en el que el nombre de cada ser humano está escrito desde su nacimiento. Y a medida de que las personas mueren en su incredulidad, sus nombres se borran. Al final solo permanecen aquellos que han recibido la vida eterna. Esta idea explica naturalmente Éxodo 32, Salmo 69 y Apocalipsis 20, donde solo los nombres que permanecen escritos heredan la vida eterna. En Éxodo 32, versículo 33, Dios dice, al que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. El verbo raer adquiere su significado más natural, eliminar un nombre que estaba escrito en él. De manera similar, Salmo 69, versículo 28, habla de personas cuyos nombres son borrados. En Apocalipsis 20, versículo 15, está escrito, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El texto no dice que nunca hubieran estado escritos allí. Simplemente dice que en el momento del juicio, su nombre no se encuentra allí. Este matiz es importante, muy importante. Y cuando Jesús declara en Apocalipsis 3, versículo 5, y no borraré su nombre del libro de la vida, entonces esta promesa adquiere una fuerza especial. Si bien el libro es en efecto un registro del cual se pueden borrar nombres, el vencedor recibe la seguridad de que su nombre jamás será borrado. Es importante. Importante.
Las Escrituras no afirman explícitamente que todas las personas estén escritas inicialmente en el libro de la vida. No le dicen. Sin embargo, esta interpretación ofrece una explicación sencilla y coherente de todos los pasajes que hablan del libro de la vida, del borrado de ciertos nombres y de la seguridad eterna de los creyentes, sin generar ninguna contradicción aparente con las demás enseñanzas del Nuevo Testamento. Bueno, ahora debemos aclarar un pasaje más complejo, lo cual podría sembrar dudas entre algunos. Pero me quiero mucho, complicado me quiero. Leamos Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo y ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Puede que haya algún problema con las explicaciones que hemos dado, ¿verdad? Pero la Biblia nos da una pista importante en otro lugar para comprender. Leamos ahora Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero no fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que en el plan eterno de Dios, el sacrificio de Cristo ya estaba decidido antes de que el mundo existiera. De hecho, es la omnisciencia de Dios la que nos permite explicar estos versículos. Primera Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios en su omnisciencia conocía todo el desarrollo de la historia de la salvación, incluso antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo ya tenía un propósito eterno definido y él también conocía el contenido final del libro de la vida que se abriría en el juicio del gran trono blanco. Así, incluso antes de la creación, Dios sabía perfectamente quién heredaría la vida eterna y quién no se encontraría inscrito en el libro de la vida en el día del juicio. Este conocimiento perfecto de Dios no incluye el hecho de que a lo largo de la historia la Biblia también habla de nombres que pueden ser borrados del libro de la vida. Recordemos el pasaje de Isaías 46, versículo 10. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Para concluir este estudio, la Biblia habla de varios libros en el juicio del gran trono blanco. Cada uno con una función específica. ¿Cuáles son estos otros libros que se abrirán para el juicio? Es interesante. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 10.
Versículo 21. El ángel le dice a Daniel, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Qué libro es este? Es un libro celestial. A partir del capítulo 11, el ángel describe con asombrosa precisión los reyes de Persia, Alejandro Magno, los reinos que surgieron de su imperio, los conflictos entre los reyes del norte y del sur y los acontecimientos del fin de los tiempos. En otras palabras, todo lo que sigue se presenta como ya escrito en este libro, el libro de la verdad. Antes de que estos acontecimientos ocurran en la tierra, ya están escritos en el cielo. Todo sugiere que este libro contiene el desarrollo de la historia tal como Dios lo ha ordenado. En otras palabras, que reinos se sucederán, que guerras tendrán lugar, que reyes reinarán y cómo terminará todo. El ángel simplemente le revela a Daniel una parte de lo que ya está escrito allí. El libro de la verdad da la impresión de ser el libro del plan soberano de Dios, en el que los acontecimientos futuros ya están registrados. Esto demuestra que la Biblia presenta a Dios como quien guarda registros celestiales que reflejan su conocimiento perfecto y su propósito soberano. Vamos a leer otro pasaje. Luego en Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Versículo 16. Se menciona otro libro. El texto dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Libro de memoria. Este libro significa que cada de la fidelidad de sus hijos se olvida. Se refiere a los que temen al Señor y honran su nombre. El contexto sugiere que Dios recuerda su fidelidad, su reverencia hacia Él y su perseverancia. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios recuerda perfectamente las obras realizadas por su pueblo. Según las Escrituras, parece que Dios distingue varias categorías de información. Su plan eterno, los nombres de los herederos de la vida eterna, las obras de la humanidad y el recuerdo de la fidelidad de su pueblo. Cada libro resalta uno de estos aspectos. Romanos 2, versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice, los secretos de los hombres. Cuanto más se reúnen los pasajes, más se evidencia una organización. El libro de la verdad trata sobre el plan de Dios.
Los libros del juicio parecen contener las obras de la humanidad, incluyendo lo oculto, ya que los muertos son juzgados según lo que está escrito en ellos, como confirma Apocalipsis 20, versículo 12. Y Romanos 2:16 anuncia el juicio de los actos secretos. El libro de recuerdo trata sobre la fidelidad de los creyentes. Y el libro de la vida trata sobre los salvos. Cada libro tiene una función diferente y ninguna parece duplicar a otro. En el juicio del gran tribunal, ante el gran tribunal, se consultan primero los libros de las obras y luego el libro de la vida. Esto sugiere que las obras establecen la realidad de la culpa y el grado de juicio, mientras que el libro de la vida responde a otra pregunta. ¿Pertenece esta persona a quienes se le dan la vida eterna? Las obras nos salvan, sirven como evidencia para el juicio. El libro de la vida, sin embargo, determina el desenlace eterno. Esta distinción es importante y se desprende claramente del texto. Todos estos libros nos recuerdan que nada escapa a Dios. Él conoce su plan a la perfección. No olvida ninguna obra realizada para Él. Ninguna acción secreta de la humanidad les oculta. Y conoce a quienes le pertenecen. Esta certeza debe llevarnos a vivir en el temor de Dios, con gratitud a aquel que mediante la obra de su Hijo inscribe a los suyos en el libro de la vida. Al estudiar estas profecías, comprendemos que Dios ha conocido el fin desde el principio. Mucho antes de que estos acontecimientos ocurrieran, los reveló en su palabra para que nuestra fe se basará en su fidelidad y no en las circunstancias del mundo. Aunque las naciones se alcen, aunque Satanás actúe con todo su poder, no puede ir más allá de lo que Dios permite. En cada etapa, Dios permanece soberano y su plan se cumple exactamente como lo anunció. Estas profecías también nos recuerdan que la victoria ya pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Incluso antes de que comenzaran las batallas, Dios anunció el resultado. La bestia será derrotada. Satanás será juzgado. Toda rebelión terminará y el glorioso reino de Cristo se establecerá para siempre. Que esto nos anime, por lo tanto, a permanecer firmes en la palabra de Dios, a vivir en santidad y a perseverar en la fe y a esperar con confianza el regreso de nuestro Señor. Porque fiel es el que prometió y todo lo que ha dicho se cumplirá para gloria de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.